Mi nombre es Jesús, y esta es mi historia. Antes de mi nacimiento, la promesa de mi llegada ya era conocida. Profetas como Isaías hablaron de mí diciendo: Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:1. Antes de que naciera, la historia de Juan el Bautista, mi futuro precursor, comenzó a desarrollarse. Su nacimiento fue anunciado de manera milagrosa, ya que su madre Isabel era estéril y su padre Zacarías recibió la visita de un ángel que le comunicó la llegada de Juan. Mi historia comienza en Nazaret, una pequeña localidad de Galilea. Mi nacimiento fue humilde, hijo de María, una joven comprometida en matrimonio con José. El ángel Gabriel apareció a María diciéndole: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Lucas 1:30-31. José, un hombre justo, aceptó esta misión con fe. Mientras reflexiono sobre los primeros momentos de mi existencia terrenal en Nazaret, comprendo cómo lo divino se entrelaza con lo cotidiano. El anuncio del ángel Gabriel a María no fue solo el inicio de mi historia, sino también el despliegue de un plan celestial en medio de la sencillez de la vida humana. María, una joven de fe extraordinaria, recibió la noticia de su participación en un milagro con una serenidad que desafía el entendimiento. Representaba la pureza y la entrega absoluta a la voluntad de Dios, una virtud que marcaría todo mi mensaje y mi vida. José, un hombre íntegro y de corazón recto, enfrentó un desafío que iba más allá de la lógica humana. Su decisión de aceptar a María y a mí, aún en el vientre, como parte de su familia, fue un acto de fe notable. Representó la valentía y la confianza inquebrantable en Dios, incluso cuando las circunstancias eran difíciles de comprender y la sociedad podría juzgar de manera injusta. Este acto de fe de José fue un anticipo del compromiso y la confianza que más tarde pediría a mis seguidores. Nací en una familia que valoraba la obediencia a Dios por encima de todo. En Nazaret, una aldea de poca relevancia, mi vida comenzó lejos de los centros de poder y autoridad. Este inicio modesto fue un presagio de mi ministerio, que daría valor a los pequeños, los olvidados y los marginados. La grandeza del reino de los cielos a menudo se manifiesta en las semillas más diminutas, en los orígenes más modestos. Esta etapa inicial de mi vida terrenal, marcada por la simplicidad y el amor incondicional de una familia, moldeó profundamente mi comprensión de lo humano y lo divino. Me enseñó sobre la fe que reside en la aceptación silenciosa, sobre la fuerza que se encuentra en la humildad, y sobre el poder divino que actúa a través del amor y la obediencia. En cada paso de mi recorrido terrenal, esos primeros años en Nazaret fueron un recordatorio constante de la importancia de las raíces humildes y del poder transformador de la fe. Nací en Belén, tal como lo anunciaban las Escrituras. Pastores guiados por una estrella vinieron a adorarme, trayendo noticias de ángeles que proclamaban mi llegada. Mi familia se vio obligada a huir a Egipto para escapar del rey Herodes, que buscaba matarme. Después de su muerte, regresamos a Nazaret. En la tranquilidad de Belén, bajo el cielo estrellado de la noche, mi nacimiento cumplió las antiguas profecías con una precisión celestial. Allí, en las circunstancias más humildes, comenzó mi camino terrenal. La visita de los pastores, hombres sencillos tocados por la gloria divina, fue el primer indicio de que mi mensaje sería para todos, sin excepción. La estrella que los guió, brillando en el cielo como un faro de esperanza, fue un anuncio de que la luz había llegado al mundo para disipar las sombras de la desesperación. La amenaza de Herodes y su terrible decreto lanzaron sobre mi familia la urgencia de la huida. En la oscuridad de la noche, partimos hacia Egipto, un exilio forzado que me conectó con las historias de antiguos profetas y con el propio pueblo de Israel.
Esa travesía cargada de peligro e incertidumbre, aquella etapa fue un testimonio vivo de la fragilidad de la vida humana, contrastando con la protección invisible pero poderosa de las manos divinas. La estadía en Egipto, un lugar de refugio, estuvo marcada por una espera silenciosa y llena de expectativas. Cada día recordaba que, incluso en las sombras de lo desconocido, el plan de Dios seguía desarrollándose, tejido con los hilos de la paciencia y la fe. La protección divina, en medio de la vulnerabilidad humana, nunca fue tan evidente. Al regresar a Nazaret tras la muerte de Herodes, sentí el peso de la providencia en cada paso. Nazaret, una ciudad a menudo subestimada, se convirtió en el escenario de mi crecimiento y preparación para mi misión. La sencillez de sus calles y casas contrastaba profundamente con la grandeza del llamado que yo llevaba en mi interior. Aquellos primeros años de mi vida, marcados por milagros discretos y la intervención divina, fueron un preludio conmovedor para lo que estaba por venir. Cada momento de peligro, cada paso incierto durante el exilio, cada risa y juego en las calles de Nazaret, me estaba moldeando para la misión final. Una misión que no solo definiría mi vida, sino que también cambiaría el curso de la historia humana para siempre. Mi infancia fue como la de cualquier otro niño de la época, aunque siempre con un sentimiento latente de un propósito mayor. A los 12 años, mis padres me encontraron en el templo, conversando con los maestros de la ley. Mi madre me preguntó: «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo, angustiados, te hemos buscado». Y yo les respondí: «¿No sabíais que debo estar en la casa de mi padre?». Lucas 2:48-49. Mirando atrás, a los días de mi infancia en Nazaret, veo un mosaico de recuerdos comunes entrelazados con un creciente sentido de propósito divino. Como cualquier niño, jugué, aprendí y crecí, pero bajo la superficie de esa normalidad, siempre existía una conciencia más profunda de mi misión, latiendo como una melodía silenciosa que aguardaba el momento de ser escuchada. Ese episodio en el templo, cuando tenía solo 12 años, fue un destello de esa misión. Mientras mis padres me buscaban angustiados, yo estaba inmerso en las Escrituras, tratando de comprender la profundidad de mi llamado. En ese momento, el templo, la casa de mi padre, era más que un edificio de piedra. Representaba mi conexión íntima con Dios y el propósito que debía cumplir. La preocupación de mi madre, expresada en sus palabras: «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?», resonó profundamente en mi corazón. Sabía que no comprenderían plenamente en ese instante, pero era crucial que comenzara a revelar el propósito para el cual había nacido. Mi respuesta: «¿No sabíais que debo estar en la casa de mi padre?», fue un anuncio sutil pero poderoso del inicio de mi camino hacia mi misión divina. Esa experiencia en el templo marcó un momento trascendental en mi vida. Fue allí donde comencé a mostrar con más claridad quién era y cuál era mi propósito. Aunque aún era joven, ya sentía el peso inmenso de mi llamado y la responsabilidad que conllevaba. Aquellos momentos de diálogo con los maestros de la ley no fueron solo un ejercicio de conocimiento, pero también un despertar hacia la obra que me esperaba. Cada día de mi infancia y juventud fue un paso hacia la realización de esa misión. En cada juego, cada oración, cada gesto de amor y obediencia, estaba siendo moldeado y fortalecido para los desafíos y triunfos que vendrían. Aquel momento en el templo fue un preludio emocionante para la extraordinaria jornada que estaba destinado a emprender, una jornada que culminaría en la mayor demostración de amor y sacrificio que el mundo haya conocido. Crecí en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Mi ministerio público comenzó después de ser bautizado por Juan en el río Jordán. Al salir del agua, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre mí en forma de paloma, mientras una voz celestial decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. Tras mi bautismo, fui llevado por el Espíritu al desierto,
donde permanecí 40 días y 40 noches siendo tentado por el diablo. Resistí cada tentación con la palabra de Dios, demostrando mi fidelidad al Padre. Crecer en sabiduría, estatura y en gracia fue un proceso continuo, una preparación constante para lo que estaba por venir. Cada experiencia, cada aprendizaje y cada encuentro eran como ladrillos en la construcción de mi misión en la tierra. El día de mi bautismo en el río Jordán marcó un giro trascendental, un momento de revelación divina. Al salir de las aguas, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre mí, confirmando mi identidad y misión. La voz del cielo, proclamando, «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia», resonó no solo sobre las aguas, sino en todo el universo, sellando mi destino y mi relación inquebrantable con el Padre. Inmediatamente después de este acto sagrado, fui conducido al desierto, un lugar de aislamiento y confrontación. Allí, durante 40 días y noches, enfrenté las tentaciones del diablo. Cada prueba era un desafío directo a mi misión y a mi identidad, pero en cada respuesta, armado únicamente con la palabra de Dios, reafirmé mi compromiso inquebrantable con el camino trazado por el Padre. Esos 40 días en el desierto fueron un tiempo de purificación y fortalecimiento. La vastedad y soledad del desierto ofrecieron el escenario perfecto para un enfrentamiento tan crucial. Allí, en medio del hambre, el cansancio físico y los ataques sutiles del tentador, encontré claridad y una resolución que moldearían todo mi ministerio. Fue un tiempo de introspección profunda, de reafirmación de mi fe y propósito. Cada tentación superada en el desierto representó una victoria no solo para mí, sino para toda la humanidad. Demostró que, incluso en la forma humana, con todas sus debilidades y limitaciones, era posible resistir al mal y permanecer fiel a la voluntad de Dios. Esa experiencia en el desierto fue un preludio de los muchos desafíos que enfrentaría en mi ministerio, preparándome para ser el ejemplo definitivo de fe, perseverancia y obediencia. Comencé mi ministerio en Galilea, proclamando, «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 4:17. Elegí a 12 discípulos para que me acompañaran: Simón Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas hijo de Jacobo y Judas Iscariote. Con ellos recorrí numerosas ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre el pueblo. Al iniciar mi ministerio en Galilea, sentía una mezcla de expectativa y determinación. El mensaje que proclamaba, «Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado», no era solo un llamado al cambio, sino el anuncio de una nueva era de gracia y verdad. Cada palabra que pronunciaba, cada milagro que realizaba, era una muestra de ese reino celestial, una promesa palpable de la presencia amorosa de Dios entre su pueblo. La elección de los 12 discípulos fue un paso crucial en esta misión. Cada uno, con sus historias únicas, personalidades y debilidades, representaba un microcosmos del reino que estaba anunciando. Simón Pedro, con su fe apasionada pero a veces vacilante. Juan, el discípulo amado. Mateo, el recaudador de impuestos que dejó todo para seguirme. Tomás, cuyas dudas reflejaban las profundas inquietudes humanas. Y Judas Iscariote, cuya trágica decisión se entrelazaba misteriosamente con el plan redentor. Cada uno de ellos era una pieza esencial en el mosaico de mi ministerio. Mientras viajábamos por las ciudades y aldeas de Galilea, enseñando en las sinagogas y sanando a los enfermos, sentía una profunda conexión con las personas que encontraba. Cada mirada de asombro, cada sonrisa de alivio, cada lágrima de alegría, era un testimonio del poder transformador del amor de Dios. El reino de los cielos no era solo una promesa futura, estaba manifestándose en esos momentos sagrados, a través de palabras de esperanza y actos de sanación.
Este inicio de mi ministerio estuvo marcado por un sentido creciente de propósito y urgencia. Sabía que cada día acercaba a la humanidad a la culminación de un plan divino, un plan de salvación que superaba toda comprensión humana. Con cada enseñanza, cada milagro, estaba trazando los contornos de una nueva realidad, una realidad donde el amor, la justicia y la paz serían soberanos. Mi mensaje era sencillo pero profundo, lleno de parábolas y enseñanzas que desafiaban las normas y guiaban a todos hacia una comprensión más profunda de Dios y su voluntad. Enseñé: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. Realicé muchos milagros, demostrando el poder y la misericordia de Dios. Curé a leprosos, devolví la vista a los ciegos, hice que los sordos oyeran, los cojos caminaran e incluso resucité a muertos. Alimenté a miles con solo unos pocos panes y peces, y calmé una tormenta con mi palabra. Mi mensaje, aunque sencillo, contenía una profundidad que desafiaba las concepciones comunes y transformaba corazones. Al enseñar: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, propuse una revolución basada en el amor, un camino que iba más allá de la justicia humana para alcanzar la esencia de la misericordia divina. Cada parábola que relaté, cada palabra que pronuncié, era una ventana hacia el corazón de Dios, revelando su carácter compasivo y su amor infinito. Las multitudes que me seguían encontraban no solo sanidad física, sino también espiritual. Vi ojos que se abrieron, no solo para la luz del sol, sino también para la verdad del Evangelio. Los milagros que realicé, curando leprosos, dando vista a los ciegos, haciendo que los sordos oyeran, que los cojos caminaran e incluso resucitando muertos, eran manifestaciones tangibles del poder y la misericordia de Dios. Cada milagro era un signo del reino que estaba entre ellos, una prueba viva de que el amor de Dios no conocía barreras, ni físicas ni espirituales. Alimentar a miles con solo unos pocos panes y peces, calmar tormentas con mi palabra, estos actos trascendían la comprensión humana. Sin embargo, más que el asombro que provocaban, estos milagros eran expresiones del amor de Dios. En cada rostro que vi, en cada vida que toqué, encontré una historia única, un alma sedienta del agua viva que yo ofrecía. Al reflexionar sobre esos momentos, mi corazón se llena de gratitud y humildad. Gratitud por la oportunidad de revelar el corazón del Padre, y humildad ante la grandeza de la misión que Él me confió. Cada enseñanza, cada milagro, fue un paso más hacia el cumplimiento de mi misión, una preparación para el acto supremo de amor que estaba por venir. En aquellos días, caminando entre los hombres, estaba tejiendo la tela de la redención, una historia de amor, sacrificio y victoria que cambiaría el mundo para siempre. Pero no todos recibieron mi mensaje con alegría. Muchos líderes religiosos de la época se opusieron a mí, desafiando mis enseñanzas y cuestionando mi autoridad. En uno de esos enfrentamientos dije: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19, refiriéndome al templo de mi cuerpo. A medida que se acercaba el tiempo determinado por mi Padre, fui a Jerusalén durante la Pascua de los judíos. Allí, limpié el templo, expulsando a los que compraban y vendían, y declaré: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21:13. Al recordar los desafíos que enfrenté, comprendo cuán profundamente mi mensaje sacudió las estructuras establecidas. No se trataba solo de nuevas enseñanzas, estaba desafiando los propios fundamentos de las creencias y prácticas religiosas de la época. Mi presencia y palabras provocaban reacciones variadas, desde admiración hasta una oposición feroz, especialmente de los líderes religiosos. Cada cuestionamiento a mi autoridad, cada debate en las sinagogas,
no era solo un choque de ideas, sino un enfrentamiento entre el viejo y el nuevo, entre la letra de la ley y el espíritu de la gracia. La declaración que hice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, hablando del templo de mi cuerpo, era más que una metáfora, era una profecía de lo que estaba por venir. Estas palabras, aunque incomprensibles para muchos en ese momento, eran una predicción de mi muerte y resurrección, eventos que serían el clímax de mi misión redentora. A medida que la Pascua se acercaba, y con ella el cumplimiento de mi destino, mi camino me llevó a Jerusalén. La escena en el templo, donde expulsé a los mercaderes y cambistas, fue un acto de purificación, una declaración poderosa contra la corrupción y la pérdida del verdadero propósito de la casa de Dios. Sabía que el sacrificio que se avecinaba no sería comprendido completamente en ese momento. Muchos me miraban con admiración, esperanza o incluso desconfianza, pero pocos entendían que la verdadera victoria no consistía en la liberación temporal, sino en la salvación eterna que estaba a punto de ofrecer. El camino hacia la cruz fue un acto supremo de amor, un amor tan profundo que trascendía todo entendimiento humano. En la oscuridad que se avecinaba, un resplandor de esperanza surgía, una luz que nunca se apagaría. Al acercarse la crucifixión, sentía la pesada carga del sacrificio que debía hacer, pero también la certeza de que estaba cumpliendo la voluntad del Padre. La última cena con mis discípulos fue un momento profundo de comunión y enseñanza. Durante ese encuentro, les ofrecí mi cuerpo y sangre como símbolo de lo que estaba por venir. Les hablé de la unidad, del amor fraternal y de la importancia de la obediencia a la voluntad divina. Luego, en el huerto de Getsemaní, mientras oraba con el corazón angustiado, pedí al Padre que, si fuera posible, apartara de mí ese cáliz. Pero en mi humanidad, acepté que no se hiciera mi voluntad, sino la suya. Fue un momento de lucha interna, pero también de completa entrega. Sabía que el sacrificio no solo era por mí, sino por todos los que creen, por cada ser humano que podría encontrar salvación a través de ese acto de amor. La traición de Judas y la posterior negación de Pedro fueron duras pruebas, pero entendí que todo esto formaba parte del plan divino. Cada paso que tomaba hacia la cruz era una afirmación de la misión que había comenzado muchos años antes. Una misión de amor, perdón y redención. El juicio ante Pilato, la flagelación y la coronación de espinas fueron el preludio del sufrimiento físico que estaba por venir. Sin embargo, mi sufrimiento más grande no fue el dolor físico, sino la separación temporal de mi Padre. En la cruz, al gritar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?», experimenté el peso del pecado de la humanidad, un sacrificio insondable que llevó toda la oscuridad y la injusticia sobre mis hombros. Pero al final, con un acto de completa obediencia y entrega, mi vida fue entregada para la salvación de todos. La cruz no era un final, sino el inicio de algo nuevo, una nueva vida en la que la muerte no tendría la última palabra. La resurrección, al tercer día, sería la prueba de que el amor y la vida triunfan sobre la muerte y el pecado. Este sacrificio no fue solo un evento histórico, fue el cumplimiento de la promesa de Dios de restaurar lo que se había perdido. Con mi muerte y resurrección, la puerta a la salvación se abrió para todos aquellos que crean en mí, para que pudieran recibir la gracia, la paz y la esperanza que solo mi amor podía ofrecer. En cada palabra enseñada, en cada confrontación librada, estaba preparando el terreno para la última demostración del amor de Dios. Una entrega que rompería las barreras del pecado y de la muerte y abriría un nuevo camino para la humanidad. En la noche antes de ser entregado, me reuní con mis discípulos para la última cena. Allí instituí la Eucaristía, tomando el pan y el vino, bendiciéndolos y diciendo: «Esto es mi cuerpo, este es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para la remisión de los pecados». Mateo 26, 26, 28. En esa misma noche, Judas Iscariote, uno de los 12,
Me traicionó entregándome a los principales sacerdotes por 30 piezas de plata. En esa solemne noche, al reunirme con mis discípulos para la última cena, cada gesto y palabra estaban impregnados de significado y propósito. Al tomar el pan y el vino, bendiciéndolos y compartiéndolos, estaba estableciendo un nuevo pacto, una promesa eterna que iría más allá del tiempo y del espacio. Esto es mi cuerpo, este es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para la remisión de los pecados. Estas palabras eran más que una metáfora, presagiaban el sacrificio inminente, la entrega definitiva de mi amor por la humanidad. Sentado a la mesa con aquellos que habían caminado conmigo, sentía una mezcla compleja de amor, tristeza y determinación. Cada uno de ellos elegido por mí, tenía un papel que desempeñar en la historia de la salvación. Incluso Judas Iscariote, cuya traición estaba a punto de desarrollarse. La entrega de Judas por 30 piezas de plata fue uno de los momentos más dolorosos y, paradójicamente, necesarios de mi ministerio. Su acción no solo cumplió las profecías, sino que también dio inicio a la secuencia de eventos que llevarían a la cruz. Reflexionando sobre esa última noche, me doy cuenta de cómo ella encapsuló toda la esencia de mi misión. La Eucaristía, como un símbolo vivo de mi presencia continua entre mis seguidores, fue el último regalo de amor que les dejé, una fuente perenne de fuerza y comunión. En ese momento, no solo estaba compartiendo una comida, estaba uniendo el cielo y la tierra, lo divino y lo humano, en un acto de amor incomparable. La traición de Judas, aunque dolorosa, formaba parte del gran plan divino. En medio de la oscuridad de esa traición, la luz de la redención brillaba aún más fuerte. Cada evento de esa noche, cada palabra que dije, cada mirada que intercambié con mis discípulos, estaba cargado de un significado eterno. Me estaba preparando para enfrentar la mayor de todas las batallas, no con espadas ni escudos, sino con un corazón dispuesto a entregarse completamente por la salvación del mundo. Después de la cena, fui al jardín de Getsemaní a orar. Allí, en profunda agonía, oré al Padre: si es posible, aparta de mí este cáliz, pero sometiéndome a su voluntad. Fui arrestado, llevado ante el Sanedrín, y se levantaron falsos testimonios contra mí. Pedro, uno de mis discípulos más cercanos, me negó 3 veces antes de que el gallo cantara, cumpliendo lo que yo había predicho. Fui llevado ante Pilato, el gobernador romano, quien no encontró culpa en mí, pero, instigado por la multitud y los principales sacerdotes, Pilato me condenó a muerte por crucifixión. Fui azotado y coronado de espinas. Con espinas y cargando mi propia cruz, fui llevado al lugar llamado Gólgota. En la quietud del jardín de Getsemaní, enfrenté una de las horas más oscuras y solitarias de mi existencia terrenal. Bajo los antiguos olivos, la realidad de lo que estaba por venir se abatió sobre mí con una fuerza abrumadora. En medio de la agonía, mis oraciones eran una mezcla de angustia y sumisión. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Era el clamor de mi corazón humano enfrentando el peso del sufrimiento y la separación inminente. Sin embargo, en cada súplica, mi voluntad se rendía a la del Padre, aceptando el camino de la redención que tenía delante de mí. La traición de Judas y mi posterior arresto marcaron el inicio de una serie de injusticias y sufrimientos. Ante el Sanedrín, soporté falsas acusaciones y testimonios distorsionados, cada palabra falsa resonando la profunda ruptura entre la verdad divina y la humana. La negación de Pedro, uno de mis discípulos más cercanos y queridos, fue un golpe doloroso, un reflejo de la fragilidad humana que vine a redimir. Llevado ante Pilato, me vi en el centro de un conflicto espiritual y político. Pilato, incapaz de encontrar culpa en mí, aún cedió a la presión de la multitud y de los líderes religiosos, condenándome a la muerte más cruel, la crucifixión. El camino hacia el Gólgota fue un camino de humillación y dolor. Azotado, coronado de espinas,
cargando la cruz sobre mis hombros heridos. Cada paso era un testimonio del amor que todo lo soporta. Estos momentos, desde la agonía en Getsemaní hasta la subida al Gólgota, estuvieron marcados por una mezcla de sufrimiento humano y resolución divina. A cada afrenta, a cada golpe, a cada caída bajo el peso de la cruz, estaba cargando sobre mí los dolores, los pecados y las esperanzas de toda la humanidad. Fue una jornada marcada por una profunda soledad, pero también por una determinación inquebrantable de cumplir hasta el final el plan del Padre para la salvación del mundo. En la cruz, entre dos ladrones, sufrí durante 6 horas. En el auge de mi sufrimiento, clamé, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Y al entregar mi espíritu, dije, todo está consumado. Juan 19:30. Fui sepultado en un sepulcro nuevo prestado por José de Arimatea. Mientras pendía de la cruz, suspendido entre el cielo y la tierra, experimenté la plenitud del sufrimiento humano y la profundidad del sacrificio divino. Durante esas largas 6 horas, cada momento de dolor físico era intensificado por un peso espiritual inconmensurable. Allí, en ese madero, era, al mismo tiempo, el cordero sacrificado y el sumo sacerdote ofreciendo el sacrificio. Mi clamor, Eli, Eli, lama sabachthani, fue una expresión de la angustia humana en su forma más cruda. Sintiendo el peso aplastante del pecado del mundo, experimenté una separación momentánea de la comunión con el Padre, una oscuridad que solo podría comprenderse en el contexto del amor y la justicia divinos, que se estaban satisfaciendo en ese momento. Ese grito de abandono resonó con el desespero de toda la humanidad, reflejando el abismo de desesperanza que el pecado había creado. Sin embargo, incluso en el auge de este abandono, me mantuve firme en mi misión. Está consumado. Estaba anunciando la conclusión de una obra que trascendía el tiempo y el espacio. No era un susurro de derrota, sino una victoria, el cumplimiento de la promesa hecha desde el principio de los tiempos. Con estas palabras, sellé un nuevo pacto, una nueva alianza bañada por mi sangre, ofreciendo redención y vida eterna a todos los que creyeran en él. Mi muerte en la cruz fue el punto culminante de un plan divino de salvación. Cada gota de sangre derramada, cada respiración dolorosa, era parte del precio pagado por la libertad y la reconciliación con Dios. Y al ser sepultado en el sepulcro de José de Arimatea, mi cuerpo muerto era la semilla de la esperanza que pronto brotaría en poder y gloria. En los momentos finales de mi crucifixión, veo un tapiz de amor, sacrificio y redención. La cruz, que fue un instrumento de tortura y vergüenza, se convirtió en el símbolo supremo del amor y la gracia divinos. A través de mi sufrimiento y muerte, abrí el camino para una nueva relación entre Dios y la humanidad, una relación marcada por la misericordia, el perdón y la promesa de una vida eterna. Pero al tercer día, conforme lo había predicho, resucité. El sepulcro fue encontrado vacío, y me aparecí a María Magdalena y a otros discípulos, demostrando que la muerte había sido vencida. Durante 40 días me aparecí a muchos, enseñando sobre el reino de Dios. Finalmente, ascendí a los cielos, prometiendo enviar el Espíritu Santo y asegurando, «He aquí que estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. Tras la resurrección, mi retorno entre los vivos no fue solo una señal de poder sobre la muerte, sino también una afirmación incontestable de la verdad que había enseñado. Aparecí primero a María Magdalena, a quien le dije, «No me toques, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Juan 20:17. En la aurora del tercer día, cuando la piedra del sepulcro fue removida y la muerte fue derrotada, comenzó un nuevo capítulo en la historia de la redención. Mi resurrección no fue solo el cumplimiento de una profecía, fue la manifestación visible del poder y del amor de Dios.
un testimonio eterno de que la vida triunfa sobre la muerte, la luz sobre las tinieblas, el amor sobre el odio. El encuentro con María Magdalena esa mañana resplandeciente simbolizaba la nueva realidad que mi resurrección había inaugurado. La alegría y el asombro en su rostro al reconocerme y las palabras que intercambiamos resonaron con el mensaje central del Evangelio. La muerte fue vencida, la esperanza fue restaurada. Al instruirla para llevar las noticias a los demás discípulos, estaba estableciendo un patrón para el futuro. La buena nueva sería proclamada por aquellos que testificaron la verdad transformadora de la resurrección. Durante los 40 días siguientes me aparecía a muchos, enseñando y reafirmando las verdades del reino de Dios. Cada aparición, cada conversación, cada enseñanza, era una confirmación de la nueva vida que estaba ofreciendo a todos, y también una preparación para los discípulos, capacitándolos para la misión de llevar el mensaje del Evangelio a los confines de la tierra. Mi ascensión a los cielos fue el sello final de mi obra en la tierra. Al ascender, no me estaba apartando de la humanidad, sino entrando en una nueva forma de presencia. La promesa de enviar al Espíritu Santo era la garantía de que mi presencia, poder y enseñanzas continuarían operando en el mundo a través de aquellos que creen en mí. Mis últimas palabras: «He aquí que estoy con vosotros todos los días, hasta la consumación de los siglos», eran una promesa de fidelidad y presencia constante. Sobre la resurrección y todo lo que siguió, veo un horizonte de esperanza y renovación que se extiende por toda la eternidad. Mi victoria sobre la muerte es la garantía de la victoria de todos los que se unen a mí por la fe. Es la certeza de que, en medio de las luchas y dolores de este mundo, no estamos solos. Yo estoy con ustedes, guiándolos, fortaleciéndolos, dándoles amor, ahora y para siempre. Más tarde, me apareció a los discípulos en el camino de Emaús. No me reconocieron inicialmente, pero al partir el pan, sus ojos se abrieron y comprendieron quién era. En otra ocasión, me apareció a los discípulos estando las puertas cerradas y les dije: «Paz sea con vosotros». Les mostré mis manos y mi costado para que no quedara ninguna duda sobre mi identidad. Tomás, uno de los 12, no estaba presente cuando me apareció por primera vez. Dudó de las palabras de los otros discípulos diciendo: «Si no veo en sus manos el señal de los clavos y no meto mi dedo en su costado, de ninguna manera creeré». Juan 20:25. 8 días después, me aparecí nuevamente y le dije a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Juan 20:27. Entonces Tomás exclamó: «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. Reflexionando sobre las apariciones después de mi resurrección, percibo la profundidad del impacto que cada encuentro tuvo en los discípulos y sobre la esencia de la fe. En el camino a Emaús, al caminar con aquellos discípulos desolados, los acompañé en su desesperación y confusión. Sus conversaciones, llenas de desilusión y creencia, reflejaban la condición humana en su búsqueda de respuestas. En el momento de la compartición del pan, cuando se abrieron sus ojos y me reconocieron, fue más que un reconocimiento físico. Fue un despertar espiritual, una realización de la presencia viva y transformadora de la resurrección. De la misma manera, cuando me aparecí a los discípulos en una habitación cerrada, les traje la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Mostrarles mis manos y mi costado no solo fue para probar mi identidad física, sino para reafirmar que el dolor, el sufrimiento y la muerte habían sido vencidos. Era una demostración tangible del amor sacrificial que vence todas las barreras, incluso las de la muerte. La interacción con Tomás, uno de los 12, fue especialmente significativa. Su duda y su deseo de pruebas concretas eran representaciones auténticas de las cuestiones humanas sobre la fe y lo divino. Al invitarlo a tocar mis heridas,
no solo estaba satisfaciendo su necesidad de certeza, sino también estableciendo un principio fundamental de la fe. Creer no solo en lo que se ve, sino también en lo que es revelado por el Espíritu. La exclamación de Tomás, «Señor mío y Dios mío», fue un momento de profunda revelación y adoración, un testimonio del poder de la resurrección. Al transformar la duda en fe, cada una de esas apariciones fue un testimonio de la nueva realidad que mi resurrección había inaugurado. Ya no se trataba solo de seguir a un maestro físico, sino de relacionarse con una presencia viva y eterna. Era el comienzo de una fe que trascendería tiempo, espacio y circunstancias, fundamentada en la realidad de mi presencia continua entre mis seguidores. Esos momentos posteriores a la resurrección fueron esenciales para fortalecer y preparar a los discípulos para la misión de difundir las buenas nuevas, una misión que seguiría resonando a través de las generaciones. En otra ocasión, junto al mar de Tiberíades, me apareció a los discípulos mientras pescaban. Después de una pesca milagrosa, tuve una conversación significativa con Pedro, preguntándole 3 veces, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Juan 21, 15, 17. A cada respuesta afirmativa de Pedro, le encargaba que apacentara mis ovejas, restaurándolo al ministerio después de su negación anterior. Antes de ascender al cielo, reuní a mis discípulos y les di la gran comisión. Id, por tanto, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19, 20. Les prometí que serían mis testigos hasta los confines de la tierra. Finalmente, 40 días después de mi resurrección, ascendí a los cielos en presencia de ellos. Mientras me elevaba, los bendije, y una nube me cubrió de sus ojos. Se quedaron mirando al cielo hasta que 2 ángeles aparecieron y les dijeron, «Hombres de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido elevado a los cielos, vendrá de la misma manera en que lo habéis visto ir al cielo». Hechos 1:11. En los momentos previos a mi ascensión, contemplé los rostros de mis discípulos, cada uno cargando una mezcla de admiración, incertidumbre y fe renovada. Al entregarles la gran comisión, estaba estableciendo la base para el futuro de la Iglesia, una misión que transformaría el mundo. Id, por tanto, y haced discípulos de todas las naciones. No era solo un mandamiento, sino una invitación para ser portadores de la luz, mensajeros de la esperanza y constructores del reino de Dios en la tierra. La promesa del Espíritu Santo era la garantía de que no estarían solos en esta misión. El Espíritu sería el consolador, el guía, la presencia continua de lo divino en medio de ellos. Era la certeza de que, aunque yo me apartaba físicamente, mi presencia y poder seguirían operando a través de ellos, trascendiendo barreras y llegando a todos los rincones del mundo. Al ascender a los cielos, sentí una última oleada de amor terrenal por mis discípulos y por toda la humanidad. Bendecirlos fue un acto de gracia y aliento, un sello sobre todo lo que habíamos compartido y vivido juntos. Mientras una nube me cubría de sus ojos, sabía que un nuevo capítulo estaba comenzando tanto para ellos como para la historia de la salvación. La presencia de los ángeles reafirmando mi futuro regreso fue un recordatorio de que mi historia no terminó con la ascensión. Este Jesús, que ha sido elevado a los cielos, vendrá de la misma manera en que lo habéis visto ir al cielo. Estas palabras eran una promesa de esperanza y un llamado a vivir con expectativa y fidelidad. Reflexionando sobre este momento de partida, lo veo como un punto de transición de una presencia física a una presencia espiritual que permea todos los aspectos de la existencia. La ascensión no fue un adiós, sino un nuevo comienzo, una invitación para los discípulos y para todos los creyentes a vivir una vida de fe activa, amor incondicional y testimonio valiente de la verdad que transforma vidas. Así termina mi historia terrenal, pero no mi presencia. A través del Espíritu Santo,
Mi presencia continúa entre aquellos que creen y siguen mis enseñanzas. Mi mensaje de amor, perdón y redención permanece tan relevante y necesario hoy como lo era hace 2000 años. Y como prometí, estoy con todos ustedes todos los días, hasta la consumación de los siglos. Mi nombre es Jesús, y esta es mi historia.